reunidos esta tarde, el cual de verdad vamos a tener, bueno, ahora sí que una delicia, un banquete realmente que esperemos que todas y todos saboren. Nosotros lo hemos venido saboreando desde estos días atrás. Bueno, gracias también a todas, a todos por acompañarnos y de verdad estamos pues muy gratamente sorprendidos de cómo este espacio, Tras las huellas de Sofía, este proyecto, pues ha sido cada vez más visitado y nos están acompañando y nos están siguiendo. También por ello les damos las gracias y en particular a este nuestro pequeño espacio de Teosofiando. Bueno, sin más, pues tienen aquí el título, que es El banquete subversivo de Sofía, acuerpamientos sofiánicos. Y tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros de invitado a nuestro gran amigo y querido maestro, el doctor Ángel Francisco Méndez Montoya, a quien me permito presentar. Él es doctor en teología filosófica, profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana y miembro del núcleo básico de profesores de los posgrados en filosofía, arte y doctorado en estudios críticos de género. Y si no quiero que... Sí, huevos. Si quiero molestar, ¿cuál es el problema? Tú me has molestado por el resultado de tu estupidez que yo era muy difícil. Ay, estas. A ver. ¿Tienes algún micrófono? ¿No entendido? Admite, sí o no. No. Bueno, continúo con la presentación. También Brutos, tienes que aprender a... tenemos algún micrófono encendido, es que no se han dado cuenta. Ojalá pudieran escucharnos y poder... Bueno, también el doctor Ángel Méndez es coordinador de la revista iberoamericana de teología Rivet y de las publicaciones de libros del Departamento de Ciencias Religiosas. Es autor del libro The Theology of Food, Eating and the Eucharistic, que también en español lo encuentran editado por Editorial Jus con el nombre El Festín del Deseo. En inglés está editado por Oxford Wiley Blackwell en 2012 y a la vez es también ha escrito múltiples antologías y artículos en revistas nacionales e internacionales. Es conferencista y profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Pues sin más, Ángel, te cedemos la palabra para escucharte y empezar a deleitar contigo este banquete. Muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí entre ustedes y les doy un cordial saludo a todas las personas que se están conectando ahorita a través de la videoconferencia. Muchísimas gracias. Pues sí, Ángel, nos da muchísimo gusto. Bueno, mi nombre es María Andrea González Benazzini y al igual que Marisa, estamos muy orgullosas de tenerte aquí en este nuevo espacio Tras las huellas de Sofía. Y como el nombre lo dice, el nombre de este espacio, estamos tras las huellas de esta figura, de esta personificación, de este símbolo, de este signo, de esta figura tan enigmática que se descubre a través, primeramente, de los textos bíblicos. Y leyendo tu libro, Ángel, aquí tengo el libro físicamente, El Festín del Deseo, este libro de Editorial Jus, que lo pueden encontrar aquí en México. Descubrimos la figura de Sofía a través de tu texto hacia una teología alimentaria. Y yo fui gratamente sorprendida cuando llegué pues a la mitad del libro prácticamente y encuentro a esta figura de Sofía. Y me llamó muchísimo la atención que viniera en relación con la teología alimentaria. Y yendo al inicio de tu texto, me gustaría que primero nos fuéramos a estos orígenes que tú marcas en tu texto acerca del origen bíblico de Sofía a través de su raíz hebrea, que es Jokma.
Entonces, no sé si nos quisieras platicar un poquito de eso y luego vamos así conversando. ¿Te parece, Ángel? Claro que sí, sí. Pues sí, como tú indicas, este libro fue un estudio, una investigación sobre el lugar de la comida en las culturas, en la humanidad, en el planeta, a nivel planetario también, pero en conexión muy íntima con la teología de la Eucaristía. En tiempos en que a mí me parecía como que la Eucaristía estaba perdiendo su impacto. Un rito tan importante y tan fuerte, ¿no? Tan radical de la ingesta de Dios y una comensalidad, crear comunión en la mesa y aparte compartir con aquellos que tienen más hambre material y espiritual. Entonces, yo quería reconectar una vez más la importancia del alimento para volver a recobrar de alguna manera la importancia y la relevancia de la Eucaristía, que es finalmente una especie como de unión con Dios. Entonces, al estar investigando, me encontré con esta figura de Sofía, porque primero hice un recorrido bíblico de dónde está el alimento, qué significa el alimento dentro del Antiguo Testamento, la escritura hebrea y el Nuevo Testamento. Y ahí fue donde me encontré, sobre todo en los libros sapienciales, a esta figura de Sofía. Y me pareció muy interesante porque tiene muchísimas características eucarísticas, por decirlo así, o alimentarias, por decirlo así. O sea, sabiduría, Sofía, es como conocemos nosotros la sabiduría, como lo hemos heredado, puede ser una habilidad, puede ser el talento, el tener una capacidad artesanal, una especie de inteligencia, capacidad de reflexión y de discernimiento, de conocimiento, de intuición, capacidad de articular para dar enseñanza, para instruir. Eso es lo que podríamos nosotros conceptualizar como sabiduría. Pero luego también, más adelante que uno va leyendo los libros sapienciales, nos damos cuenta que ella es una mujer. Entonces ya desde ahí me empezó a llamar la atención esta figura dentro de la Biblia, porque las mujeres ocupan muy pocos lugares o han sido muy pocas veces atendidos su lugar teológico, pero me pareció muy importante porque Sabiduría es una mujer, es una hermana, es una profeta, es una consejera, es una maestra de la sabiduría. Entonces, eso ya me pareció un poquito subversivo, el hecho de que sea una figura femenina. Y después, en el libro de los proverbios, esta mujer aparece como una mujer loca, pregonando en las calles, en los entrecruces, en las fronteras entre pueblos, gritando y profetizando, lo cual también es muy interesante porque en una sociedad y cultura heteropatriarcal, la mujer únicamente ocupa el lugar de lo privado y nunca está en las plazas públicas, como aparece Sofía. Entonces ya desde ahí también me pareció una figura muy subversiva, porque es una forastera que está en la frontera de los pueblos y nadie sabe a dónde viene. Está gritando, está pregonando en las calles, en un lugar público donde solamente los hombres tienen una voz en la esfera pública. Entonces es una mujer muy queer en ese sentido. Voy a decir algo más adelante acerca de lo queer y de la teología queer, pero por lo pronto podríamos decir desde el término anglosajón, en inglés lo queer es lo extraño, lo extravagante, lo raro, lo torcido. Entonces me parece una figura muy torcida, muy queer. Nadie sabe dónde proviene, como dije, es una forastera, una especie como de chicana, digamos. Así lo podríamos ver en nuestros términos en Latinoamérica. Es entre nativa y extranjera, nadie sabe de dónde proviene y está hablando en la esfera pública. Pero luego todavía más, o sea, uno parece que ya desde ahorita estaríamos un poquito escandalizados por esta figura femenina, pero todavía va más porque parece que es una diosa, como heredando algunas de las diosas que había en las vecinidades, en las partes vecinas del pueblo de Israel. Podría ser una imitación de Maat,
que es la diosa cananita, la diosa del amor, o quizás sea Isis, una derivación de Isis, que es una diosa egipcia helenizada, diosa de la fertilidad. Entonces ya ahí se hace todavía más subversiva su presencia. Y se convierte totalmente radical cuando hay intuiciones de que parece que esta Sofía, esta Jogma, es una figura de Dios, es Dios mismo. Entonces, ahí ya parece que llega como a un punto muy heterodoxo, porque no es una figura masculina. En los libros de los proverbios dice que proviene del aliento divino, está con Dios, emana de Dios, emerge como fuente de vida eterna. Nos dice en Proverbios, ella es la emanación de la gloria del Altísimo, reflejo de la luz eterna, espejo totalmente transparente del poder, potencia activa de Dios, imagen perfecta de su bondad. Entonces ahí ya las fronteras las va atravesando todavía más, va rompiendo fronteras, no únicamente entre diosas, sino al decirnos que quizás sea Dios mismo o el aliento de Dios, proveniente del aliento de Dios. Y ella aparece también desde el principio de la creación, según el libro de la sabiduría y el libro de los proverbios. Ella está con Dios en el momento de la creación. Ella es una artista y se deleita con Dios, es juguetona, es lúdica, creando toda la creación. Entonces, toda la creación es sofiánica en ese sentido, ¿no? Tiene esta capacidad divina o vínculo divino también desde el momento de la creación, todo lo creado. Entonces quiere decir que es sofiánico, se deleita con esta mujer juguetona, creativa, que está creando junto con Dios. Y luego finalmente donde encontré que es como las señales, digamos, claves para una teología alimentaria, es que ella es una cocinera también. Prepara un gran banquete y sale a las calles a invitar a la gente al banquete, sobre todo a todas las personas que tienen un apetito por la sabiduría, un apetito por el conocimiento, un apetito por un conocimiento sobre todo de Dios. Entonces, ella prepara un banquete, invita a todos y abre una mesa para todos. Un punto final que me pareció ahí todavía más contundente es que también en algunos pasajes de los libros sapienciales vemos que Sofía es comida, también es algo para comer. Ella a veces es una fruta, o ella es miel, o ella es leche, es un aroma extravagante, entonces también despierta los sentidos, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Como la figura de Sofía es una figura divina y humana al mismo tiempo, como este punto intermedio, y al mismo tiempo se da para comer. Entonces, por lo tanto, sí. Es que si volvemos a la raíz de la palabra, Sofía, sabiduría, en esta raíz tiene el de saborear, ¿verdad? Ser sabor, ¿no? Y ahí quizá la conexión también tan interesante con todo esta teología alimentaria, ¿no? En donde ella se da a sí misma a los demás, ¿no? Es que es apasionante esta forma de concebir a la sabiduría. Sí, como algo como una ingesta. Y recuerda, cuando alguien come algo, cuando nosotros comemos, se vuelve parte de nuestro cuerpo. Y sí, nosotros al mismo tiempo en este caso, nos volvemos parte también de la sabiduría. Entonces, hay como un vínculo participatorio a través del cuerpo. Y sí, ciertamente la palabra sabiduría viene de sapere, que significa saborear. Y entonces, una persona sabia es una persona que tiene un buen sabor de las cosas, que sabe digerir las cosas, que conoce las cosas a través de todos los sentidos, incluyendo el sentido del tacto y incluyendo el sentido del gusto. Como entonces, una intuición, podríamos decir como una intuición, como decía Javier Quesada en uno de nuestros primeros programas, que él lo traducía por pericia,
que la sabiduría en este término de Jokma, él pensaba que era pericia y cuadra perfectamente con lo que estás diciendo, ¿no? Sí, cuando dices esta persona es sabia o cuando tú tienes una sabiduría de algo, es que tienes como una intuición tan cercana que es parte de ti mismo, ¿no? Como una especie como de sabor de las cosas. Sí. Sí, una especie como de sazón. Y bueno, también si vemos a Jesús, Jesús también es muy sofiánico. Durante mucho tiempo también se pensó que Jesús era Sofía, ahora encarnada, porque primero él es un extraño, ¿no? En una tierra extraña, o sea, es un Galileo, no es de Jerusalén, o sea, no es de la cosmopolita grandiosa, sino que de un pueblito, un pueblucho, que es también un pueblo de mestizo, un tanto, ¿no? Virgilio Elizondo, este teólogo latino, hizo comparaciones del mestizaje de Jesús por ser un Jesús de Galilea y no de la gran ciudad. Entonces también él es una especie como de forastero, digamos, no es alguien de la gran ciudad. No se sabe su procedencia porque, bueno, está José y está María, pero ahí había pues todo este problema de la virginidad de María. Es perseguido también desde un principio. Y luego le gustan mucho los banquetes. Siempre anda en comilongas con toda la gente de lo peor, los indecentes de la sociedad, con las prostitutas, con los borrachos, con los pecadores. Y él abre la mesa para todos ellos. Entonces también hay un aspecto sofiánico cuando Jesús abre la mesa. Los dichos de Jesús, sus parábolas, sus imágenes, siempre tienen la mayor parte de las veces muchísimas características alimentarias, de agricultura, de la semilla que crece, que da fruto. Y el reino de Dios comparado con un gran banquete. Incluso él habla acerca de banquetes escatológicos. Al fin de los tiempos, en la consumación de los tiempos, será un gran banquete. Entonces, también ahí hay un aspecto muy sofiánico. Y finalmente, Jesús también radicalmente se ofrece como ingesta. No solamente es Dios que da de comer a los que tienen hambre, sino ahora es Dios quien se convierte en pan, quien se convierte en vino, para alimentar a los demás y para dar vida eterna. Entonces también hay un aspecto sofiánico, digamos, de Jesús. Y en la Eucaristía, pues justamente es el acuerpamiento, acuerparnos con Dios, acuerparnos unos con otros. Eso realmente es la Eucaristía, acuerparnos a través de esta ingesta y convertirnos todos en seres eucarísticos. No solamente para que Jesús, el Cristo, Dios, esté en nosotros y forme parte de nuestro cuerpo, sino para nosotros formar parte del cuerpo de Cristo, el Corpus Christi. Entonces también hay como una vislumbre de deificación a través de una ingesta común, de comer, de partir el pan y repartirlo entre todos los demás en este banquete agapeico, en este banquete de amor. Entonces también ahí hay como otra forma de deificación a través de la ingesta eucarística. Uno podría decir que también la Eucaristía es sofiánica en ese sentido, porque nos hace convertirnos o participar de la misma divinidad. Bueno, pues que es súper interesante. Mucha gente cuando leyó el título del webinar nos decía, pero no entiendo el título, ¿no? No entiendo qué tiene que ver el cuerpo con Sofía, qué es esto de sofiánico, pero creo que este trayecto que nos has llevado de la mano, Ángel, nos va aclarando cómo esta Sofía bíblica que por una parte saborea, por una parte hace disfrutar, pero por el otro se vuelve ella misma alimento, y en esta forma de hacerse alimento es Jesús el que también se hace alimento, ¿no? Junto con el pan, y como este acuerpamiento, ¿no? Nos acuerpamos en el momento en que ingerimos también nosotras, ese alimento, ¿no? Pero otro abordaje muy interesante que
que realizas a través de tu texto es el de este filósofo ruso, Bulgakov, que él a través de todos sus textos también se acerca mucho a esta imagen de la sabiduría, pero hace una relación entre creación, alimentación, entre nutrimento y de discurso eucarístico también. Entonces, ahí me encantaría que también nos dieras esta mirada que no es común en Latinoamérica, que quizá no es común en la religión católica occidental, pero que es muy cercana a la ortodoxa oriental, ¿no? Sí. Y que nosotros lo hemos perdido. Entonces, me gustaría que nos acercaras un poquito para que después pudiéramos leer y tener más bibliografía sobre esto, porque es muy interesante. Muy interesante, y a mí me encantó estudiar a Bulgakov, a Schmemann y otros rusos. Están completamente, sí, exactamente, todos estaban como iluminados, ¿no? Sí tenían una mente muy aguda, y entonces me fascinó muchísimo. Y me fascinó primero porque muestra el pensamiento del este y el pensamiento del occidente, esa gran división que tenemos, sobre todo después de la modernidad. Recordemos que la modernidad es lo que llaman el giro a lo antropocéntrico, el giro hacia el yo, sobre todo a partir de René Descartes. Pienso, luego existo. Entonces, el predominante de toda la realidad es el hombre, en ese sentido masculinizado, que piensa primero antes de sentir. Y por lo tanto empezó a haber una gran división entre sujeto y objeto, entre lo inmanente, que es la vida de todos los días, lo inmediato, el mundo, y lo espiritual, digamos, ¿no? Lo trascendente. Entonces, en el pensamiento occidental hubo una gran dicotomía y antagonismo. De hecho, la razón está por encima del cuerpo, y entonces hubo un rechazo al cuerpo. Y la iglesia ha heredado también esa iglesia occidentalizada, digamos, una colonización de la epistemología o del conocimiento, donde la razón está por encima del cuerpo y de los sentidos, por encima del sentimiento, de los afectos, de la forma de relacionarnos con la madre tierra incluso. Entonces, lo que me llamó la atención del pensamiento del este fue que ellos nunca se modernizaron. Para ellos hay una integración entre persona humana y otras personas, entre nosotros y el planeta, entre nosotros y toda la creación, y entre toda la creación y Dios. Entonces no existe realmente una dicotomía. Dicotomía, podríamos decir. Sí. Entonces me facilitó muchísimo porque yo estaba buscando cómo recuperar el cuerpo, y sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Que justo en la Eucaristía a veces se nos olvida lo que es el cuerpo, está muy descorporeizado, porque se ha convertido en esta hostia insípida que nada más uno se la come, y no hay como ese sentimiento de hacer comunidad con los demás. Entonces, la cuestión del cuerpo está completamente ajena, digamos, a todo lo que sería el sacramento, el poder del sacramento. Entonces, yo buscando como una fuente que pudiera darme otra forma de entender la realidad como interconectada y no como una desconexión o antagonista o dicótoma, me encontré con estos filósofos teólogos. Y Bulgakov, pues sí, en este libro de Filosofía de la Economía, está lleno de imágenes alimentarias y eucarísticas. De hecho, él allí hace una especie como de ontología. Toda la realidad, todo el cosmos, toda la creación es un proceso económico, un sistema de movimiento alimentario. Todo lo que vive necesita de una especie de sustancia para sobrevivir. Nosotros como seres humanos necesitamos la comida, pero también las plantas y el agua, etcétera, también se alimenta, digamos, de la luz y de otros químicos, y todo el cosmos para él es un banquete cósmico.
digamos. Entonces ya desde ahí me encantó, ¿no? O sea, esta locura de ver a todo el sistema económico de todo el cosmos como un sistema alimentario, de intercambio, de relacionalidad. Una cosa que también me llevó como a la esencia de lo que es el alimento es la cuestión de relacionalidad, de vincularidad. Cuando nosotros comemos, estamos en relación con otro, ya sea la otra persona que te cocinó o ya sea el alimento mismo, ya sea que viene de la naturaleza o que ahora pues viene de la industria o de otros lugares, pero todos estamos vinculados. El hecho de que tengamos un plato enfrente de nosotros en la mesa es una historia, una narrativa compleja de muchísimas relaciones para que el plato haya llegado ahí a donde está con nosotros. Entonces también me pareció muy interesante que él empezó a crear una ontología alimentaria a partir de que somos seres relacionales. Y entonces, y nos relacionamos justamente a partir del alimento, una forma de ingesta cósmica. Y él ve ahí a la figura de Sofía como esa esencia, como esa sustancia que nos nutre. Entonces, una primer como etapa de entender el pensamiento de Bulgakov es entender a Sofía como el ser mismo, que es relacionalidad y que es nutrimento. Entonces es como una primera ontología, que todo el cosmos es alimentación. Todos estamos relacionados. Hasta los átomos más mínimos están relacionados con todo el universo. Entonces eso me pareció muy holístico, muy interesante. Y lo otro son algunas intuiciones trinitarias, que incluso en Dios está Sofía. Y ahí hay una línea muy delgada entre decir, ok, o Sofía es una entidad más o es una persona más en la Trinidad. Recuerda, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿será una cuarta persona? ¿Será que Dios no es 3, sino es 4? Eso es como, a veces no se sabe si él está diciendo es una persona más dentro de la comunidad trinitaria. Pero en otras ocasiones, y creo que es por ahí donde va el pensamiento de Bulgakov, es decir, que Sofía es la relacionalidad divina, es la naturaleza, la esencia, que es vínculo y que es intrínseco en Dios. Es decir, que Dios ontológicamente es un Dios relacional, donde hay otredad, donde hay deseo del otro, porque es una relación amorosa. Entonces hay deseo por el otro y ese deseo es respondido por el otro y compartido con un tercero. Entonces, la relación de Dios es una relación sofiánica. El amor de Dios que se da al otro y que se recibe es Sofía misma. Y esa es la Sofía que en el momento de la creación se da. Entonces hay un aspecto como que gnótico de dar de sí de Dios, de salida de sí por la sobreabundancia del amor, que después se comparte no únicamente en la relación trinitaria, sino en toda la creación. Entonces Sofía también es como la esencia divina, la relacionalidad, la vincularidad. Entonces eso me pareció fascinante, ¿no? El hecho de que Sofía nos vincula unos con otros en toda la creación, en todo el planeta, pero también nos vincula para con Dios y nos hace partícipes de Dios. Nos hace sofiánicos, que es, en otras palabras, decir que somos deificados, ¿no? Que somos parte de Dios. Y esto va para todas las personas. Entonces, ahí es donde encontré yo que había una subversión todavía mucho más profunda en cuanto a si Sofía es la que incluye a todos, nos vincula a todos y nos hace un solo cuerpo sofiánico, que es parte de Dios. Entonces, eso quiere decir que no debe haber excluidos en la sociedad. Claro. Y bueno, aquí ya viene otro aspecto más contemporáneo de cómo leer a Sofía. Pero por lo pronto diría que lo que más me fascinó de Bulgakov fue crear una ontología, una articulación del ser a partir de Sofía y decir que está en Dios y está en la humanidad, o sea, es el punto intermedio entre lo divino y lo humano, que vincula lo divino y lo humano
a través de un amor que se da completamente, kenóticamente, se da de sí, pero no en un sentido sacrificial, sino en un sentido gozoso, se deleita en la creación, como una gran cocinera, como Babette, el festín de Babette, ¿no? Que ella lo hace por el puro amor y por el puro arte de cocinar. Cuando le dicen otra palabra que recuperando de tu texto, lúdicamente, o sea, a mí me gustó muchísimo esto, porque siempre como que vemos la relación como muy tensa, ¿no? Muy acartonada de una relación como de extraños, pero en el momento en que entra esta dinámica relacional lúdica, ¿no? Alimentaria, sobre la mesa, como que nos relajamos y nos sentimos más en casa, ¿no? Más. Oye, Ángel, una pregunta. ¿Por qué crees tú que se haya roto esta presencia de Sofía en Occidente y haya continuado en Oriente, ¿no? En Medio Oriente? Porque yo veo que todos estos atributos de Sofía que continúan todavía en la Iglesia Ortodoxa rusa y griega, se perdieron aquí, pero se traslapan como a la Virgen María, ¿no? Es ella la que hace o caracteriza, o a Dios mismo, ¿no? Pero en Medio Oriente nosotros vamos y vemos la figura de Sofía, está la Santa Sofía, que ahorita está tan en boga, que ya se convirtió en una mezquita, pero encontramos iglesias de Santa Sofía y las imágenes en un montón de lugares, siendo que aquí realmente no se venera. ¿Por qué crees que haya sido esta ruptura o esta separación o este olvido de Occidente hacia Sí, yo creo que, bueno, algunas personas podrían decir que viene desde el pensamiento griego, cuando el cristianismo, en la época patrística, estamos hablando como del siglo II, III, hasta el siglo, bueno, hasta el medievo, construyeron su teología a partir de la filosofía griega. Y ya desde ahí, en los socráticos, puede haber como una cierta separación entre mente y cuerpo, o entre el alma y el cuerpo, donde el cuerpo siempre es inferior al alma y es el que le da problemas al alma para poder liberarse, ¿no? Entonces hay que liberarse del cuerpo. Esa es una lectura. Actualmente se está volviendo a leer a los socráticos y nos estamos dando cuenta de que en realidad la parte del cuerpo es muy importante, la cuestión corporal. Pero donde yo creo que realmente se da una división muy fuerte es justamente en la modernidad, cuando hay este giro antropocéntrico y ya no es Dios, digamos, como la realidad última, sino ahora es el hombre que piensa la realidad. Entonces hay un giro subjetivo y desde entonces hay un desprecio hacia el cuerpo, porque el cuerpo es aquello que te lleva a lo subjetivo. Y justamente, por ejemplo, el sentido del gusto en la tradición filosófica y teológica fue condenado. Era la gula, el ¿no? sentir todo lo que nos lleva al pecado. Entonces, en esta jerarquía hicieron como una pirámide de una jerarquía de sentidos. El sentido de la vista y el sentido auditivo son los más excelsos, porque son los más objetivos, donde uno tiene supuestamente más neutralidad. Y los sentidos más bajos, pues es el sentido del olfato, el sentido del tacto y luego el sentido del gusto, es el último. Entonces, yo creo que también se dio por esta tradición filosófica y teológica donde el sentido del gusto y el sentido del tacto son los sentidos más bajos. Y sin embargo, en el pensamiento del fuera de Occidente, eso no sucedió. El cuerpo es una parte muy importante también para alcanzar incluso a Dios. Sí hay momentos en Santo Tomás de Aquino, cuando él está hablando sobre Aristóteles, donde él lo pone al revés la jerarquía y dice que en la Eucaristía, el sentido del tacto porque es traer cerca a ti mismo, a tu cuerpo, al cuerpo de Dios, y del gusto en el momento de la ingesta, ahora es el gusto y el tacto, los más bajos, los que van a orientar al alma hacia la pregustación beatífica, que es la unión más intensa con Dios, ¿no? Entonces,
Ya Santo Tomás de Aquino había visto la importancia del sentido del tacto y del cuerpo, y la importancia del cuerpo sobre todo en la Eucaristía. Pero nosotros continuamos con esa tradición, entonces por eso es que hay como esta separación a veces muy fuerte de la Eucaristía y más que ser un acuerpamiento, una mesa de inclusión, se convierte en una mesa de exclusión. ¿Cuántas personas no pueden comulgar por una u otra razón? Entonces, yo lo que veo es que necesitamos recuperar una vez más al cuerpo y una vez más al sentido eucarístico para volver a recuperar el cuerpo y a partir del cuerpo como que sea el locus, el lugar de la divinidad y no algo que dejamos atrás. Entonces, volver a recuperar esa tradición cuesta trabajo, sobre todo porque también en la modernidad se da todo este movimiento, el impulso de colonización. De hecho, Enrique Dussel, este filósofo argentino viviendo en México, que es investigador en la UNAM, él habla acerca de la colonización como una colonización del pensamiento también, ¿no? Que en la cual el cuerpo también se separa y se separan unos cuerpos de otros. Unos cuerpos importan más que otros. Recuerda, cuando llegan los misioneros aquí a estas tierras, consideran a todos los nativos como menos que humanos, no tienen alma. Entonces, por lo tanto, eso justifica toda su explotación, toda la destrucción y toda la esclavitud. Ya cuando los indígenas estaban muriendo a grandes escalas, fue que tuvieron que traer a los esclavos de África. Otros cuerpos también excluidos. Otros cuerpos también marginados, ¿no? Cuerpos marginados, cuerpos basurizados, cuerpos para ser esclavizados, para ser explotados, violados y asesinados. Entonces, heredamos también, a partir de esta separación con el cuerpo, heredamos también una colonización de cuerpos, de que unos cuerpos importan más que otros. Y por eso estamos aquí, o sea, actualmente, a pesar de que estamos en el siglo XXI, seguimos viendo una realidad en los cuales unos cuerpos importan más que otros. Ahorita con el COVID eso se ha hecho evidente. Primero, que nosotros somos cuerpo y que nuestro cuerpo es frágil y vulnerable, pero que no todos los cuerpos son iguales. Y esto lo vimos con el caso de George Floyd, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, este afroamericano que fue asesinado por un policía blanco. Y luego todo el movimiento que hubo de protesta, ¿no? De Black Lives Matter. Y sí, es cierto que vivimos en un mundo donde unos cuerpos importan más que otros. No estamos realmente acuerpados, no estamos haciendo acuerpamiento. Y es el caso también con la comunidad LGBTI, de la diversidad sexual. O sea, cuando una vez que entramos a un dominio heteropatriarcal, en ese momento separamos de los que importan y los que no importan, los que son superiores y los que son inferiores. Los buenos y los malos, ¿no? Los buenos y los malos, los decentes y los indecentes. Y entonces, una vez más, yo creo que por lo mismo es importante recobrar una vez más al Jesús subversivo que abría la mesa para todos, sobre todo a los indecentes, y a Sofía, que también invita a todos, sobre todo a aquellos que tienen más hambre y sed de sabiduría, de conocimiento. A mí una parte que me encanta cuando habla de la Biblia, los libros sapienciales, cuando dice que ella sale a las cruces de los caminos, a los lugares donde se encontraban precisamente todos estos cuerpos que no eran valorados, que eran minusvalorados, que eran sucios, que eran no deseados, que eran intocables, que contaminaban, ¿no? Entonces, esta imagen de esta Sofía que va y busca y los llama y los convoca y los acuerpa, ¿no? Los llama. Entonces, es una imagen preciosa. Sí, yo le digo, yo pienso que es una queerización de Dios, ¿no? Porque Dios se vuelve queer en el sentido de que se va a los lugares más diaspóricos, más excluidos, y desde ahí es que Él trae la salvación, desde los más olvidados, desde los más pequeños, desde los más basurizados. Claro. Entonces,
ahí también hay un movimiento queerizante, ¿no? En Sofía y en Dios, que nos reta a crear, a acuerparnos justamente con aquellos que son los más excluidos. Y entonces, si nos preguntamos quiénes son los cuerpos más excluidos, por ejemplo, ahorita en el COVID hemos visto que ha crecido los feminicidios, entonces las mujeres siguen siendo los cuerpos queer, los cuerpos indecentes, la comunidad LGBTI, que también en estos tiempos de COVID, muchos de ellos los corrieron de sus casas, los expulsaron de sus casas, los migrantes, los indígenas, los afroamericanos, los pobres, o sea, todo eso son los indecentes. Sí. Y Dios desea a los indecentes, es un Dios del deseo que ama sobre todo aquellos que son más indeseados. Entonces eso para nosotros se convierte en un profundo reto de tener que abrirnos, de crear mucho más comunidades de inclusión, de preguntarnos por qué si Dios se da como alimento para todos, por qué hay tantos cuerpos que están hambrientos, no únicamente físicamente, que son millones, sino también espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, que es porque son rechazados. Sí. Oye, Ángel, perdón, sí. Yo llevo un tiempo saboreando y degustando y quería preguntar, bueno, comentarte o hacer algún... pasaste quizá, digo, muy rápido y de verdad nos has hecho ver de una manera que tú mismo empleaste la palabra holística, mucho más inclusiva, esta figura divina de la sabiduría, esta sabiduría incluyente, encarnada en todos los cuerpos, ¿no? Desde el más ínfimo visto de una manera dualista, lo cual la teología feminista nos ayuda a cambiar esa mirada y esa interpretación dualista. Y algo que quería quizá también, no sé si pudieras igual puntualizar, porque a mí me fascina esta idea que nos has hecho ver de relacionalidad y de otredad. Algo que también en un concepto occidental, volviendo a este dualismo que queremos desfigurar, que no queremos pensar de esta manera ni concebir así, pero creo que también la Iglesia en Occidente hemos perdido esto. Y para mí, que he estudiado algunos autores judíos que hablan y rescatan como la otredad, nos da este sentido de vínculo y de responsabilidad, una ética de responsabilidad en donde sería una contribución a dejar de ver precisamente esta opresión, esta marginación, a vivir de una manera y a poner en práctica una inclusión e incluir a todos en estos banquetes. No sé qué opines tú de ahí o si tengas algo más que enfatizar por ahí y quizá luego también tomar algunos comentarios de la gente que nos está haciendo algunas cosas aquí a través de Facebook, si te parece, Ángel. Sí, gracias, Marisa. Muy bien dicho, no lo podría decir mejor. Entonces, sí, siguiendo, yo creo que haciendo resonancia con lo que tú dices, yo creo que también esta separación moderna entre yo y el otro, de tal forma de que se convierten como relaciones antagónicas, ¿no? Siempre estamos en una lucha constante en contra del otro, ya sea para aplastar al otro, que es el modelo de la colonidad de toda la colonia, que continúa aún ahora, o ya sea para excluir a otros porque son los diferentes, digamos, ¿no? Los raros, los extraños, los queer. Entonces, lo que hace, yo creo que una teología sofiánica, o a partir de vislumbrar, reflexionar, discernir, saborear a Sofía, es recordarnos una vez más que yo y el otro no somos antagónicos, sino que somos seres en relación para implicarnos, ¿no? Yo no puedo ser sin el otro y para el otro también existe otredad. Entonces, hay un vínculo, el punto intermedio que nos vincula es, para Bulgakov y para otros teólogos, sería realmente como el dinamismo sofiánico, el dinamismo de Sofía. Y bueno, eso es el gran problema que tenemos actualmente, ¿no? De que hay una separación tan profunda entre el yo y el otro, que a veces ya no nos vemos, que a veces invisibilizamos al otro, no lo escuchamos, lo silenciamos,
o lo destruimos completamente. Y esto incluye también no únicamente una ética social y humana, sino también una ética planetaria. Y eso también es otro problema también que hemos heredado con la modernidad. El sentido de dominio a través de la tecnología, a través de la ciencia, a través de la razón, del mundo para nuestros propósitos. O sea, de dominar, de explotar a la tierra. Y hemos perdido el vínculo, la vincularidad. Por eso es que es importante un giro decolonial también, que yo creo que es lo que nos invita Sofía, a decolonizar también nuestra propia teología hacia el planeta. De que el planeta no es un otro en el sentido de alguien antagónico al que hay que dominar y destruir y explotar, sino es un otro que es nuestra madre, que está vinculado con nosotros y que por lo tanto estamos llamados, tenemos la vocación de estar al cuidado mutuo de la creación también. Entonces también hay una ética ecológica. Y todo eso tiene que ver, yo creo que lo más profundo de toda esta vincularidad tiene que ver con este deseo de Dios, que hay una parte de eros en Dios, de un deseo de unirse, de vincularse, y al mismo tiempo hay ágape, o sea, hay una plenitud en la relación. Entonces, Sofía es como esta relación erótico-agapeica que nos vincula los unos con los otros, que nos hace tener apetito de la otredad, ya sea la otra persona, ya sea el planeta, ya sea Dios, pero también nos planifica en la mera relación, aún por finita, aún por contingente que sean nuestras vidas. Ahí también está en la contingencia de todos los días, en el cuerpo de todos los días, en acuerparnos unas con otros, unos con otros, es ahí donde encontramos el vínculo sofiánico. Oye, Ángel, y ante la situación que estamos viviendo, ante la pandemia, ante la quédate en casa, ante el que el otro y la otra se han convertido en la posibilidad de mi enfermedad o de mi contagio, o yo contagio de otros y otras, y ante este miedo que hay de acercarnos y de vernos y de abrazarnos y de acuerparnos, ¿qué has pensado tú que pueda hacer esta presencia de Sofía en este hoy que estamos viviendo mundial, porque ni siquiera es nada más México, sino que es mundial? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vislumbras? Sí, bueno, una cosa, por ejemplo, desde la experiencia de la iglesia, algo que me llamó muchísimo la atención es que se cerraron los templos. Sí. Y entonces eso en cierta forma nos forzó a ver que somos iglesia desde nuestro propio cuerpo. Y fue muy interesante ver una serie de liturgias queer, en el sentido de que eran fuera de los controles clericales y heteropatriarcales. Y de repente la gente se empezó a vincular, ¿no? Justo los que más se sentían excluidos en las iglesias, de repente se vieron parte del mismo cuerpo. Entonces, ahí sí tuvo como una paradoja. La otra paradoja también que me parece en cuanto al cuerpo ecológico fue la pausa, la contaminación, ¿no? De todo lo que está, el planeta ha estado tan explotado que yo creo que cada año, si alguna vez podemos superar la pandemia, y yo creo que sería bueno contemplar un mundo en el cual nos demos una cuarentena una vez al año, porque los animales, el aire, las plantas, los bosques, todo también lo agradecieron muchísimo. Entonces, yo creo que también fue otra forma de entender nuestro cuerpo y nuestro acuerpamiento. Es terrible que no podamos abrazarnos y ahí está lo más triste, ¿no? Incluso lo más distópico, yo creo que de este momento que estamos viviendo, de una especie como de apocalipsis, ¿no? Justamente porque no podemos acuerparnos en el sentido más físico. Pero yo creo que podemos darle una resignificación y podemos torcerlo, cuirizar el momento y utilizarlo como una oportunidad de vincularnos con aquellos que son más excluidos, de acuerparnos con aquellos que son más basurizados, los cuerpos más basurizados. Entonces, ¿qué tipo de iglesia habrá? Si es que va a haber una iglesia al regreso a los templos,
Ojalá que no sea la normalidad, ¿no? Porque la normalidad era el problema. Era normal excluir a otras personas, era normal hacer violencia contra las mujeres, contra los trans, es normal asesinar y explotar a los migrantes, es normal asesinar también a los afroamericanos o a los afrodescendientes, como en Latinoamérica, que hay muchísimos y que también son invisibilizados. Ese tipo de normalidad no puede ser más, ¿no? Tenemos que cuidizar la normalidad para un futuro mejor. Si es que nos queda algo, ¿no? O lo que nos quede. Esto que tenemos ahorita lo tenemos que utilizar como una oportunidad de crear nuevos vínculos y una nueva conciencia social más allá de estos dominios heteropatriarcales. Sí. Ay, Ángel, pues qué interesante porque precisamente nos das material para seguir adelante tras las huellas de Sofía. Yo creo que es un camino que tenemos que descubrir, un camino que tiene mucha posibilidad, un camino que siembra relaciones, que siembra entrañas de misericordia. Y yo creo que es fundamental volver a ello, retomarlo o recordarlo o aprenderlo, porque a lo mejor ni siquiera sabemos quién era Sofía, sin embargo, ahora estamos tras sus huellas, ¿no? Y esto es, por eso este espacio de Teosofiando se nos hace tan interesante y tan rico en este sentido de descubrir el tesoro que ahí está, ¿no? Porque no es nuevo, sino que ahí está. Sí, ahí está, o sea, la última cosa que quisiera decir para escuchar al público es, ahí está tan íntimo que está más cerca de nosotros mismos, ¿no? O sea, es nuestra parte de nuestra propia naturaleza en los sentidos de resistencia, en los sentidos de resiliencia, cuando luchamos con otros, cuando nos solidarizamos, cuando vemos al otro como parte nuestra, incluso al planeta, ahí yo creo que tomamos, nos empoderamos de esta parte de Dios que es de nosotros, que está en cada uno de nosotros, de nuestra propia sofianicidad. Ay, qué maravilla, Ángel. Nos estás dejando con muy buen sabor de boca, de veras que sí estamos paladeando y gustando. Y no sé si quieras, Marisa, que abramos el espacio. Bueno, primero respondamos las preguntas de Facebook Live y después respondemos las preguntas de las personas que están aquí en la sala del Zoom. Entonces, les vamos a pedir primero, si quieres, Marisa, con las de Facebook Live. Sí, mira, aquí tenemos una intervención, me parece, bueno, tú opinarás, puede llevarnos otro tema, da para mucho, pero vamos, te voy a leer, son varias preguntas en una, Ángel, tú nos dices, a ver, ¿qué puedes responder? Mira, nos dicen, ¿cómo podríamos interpretar la prohibición de probar, consumir el fruto del bien y del mal? Y de ahí se derivan varias. Esa privación obedecería a que se trata de una búsqueda de alimentarse de este árbol de modo individual, egoísta, sin incluir en la mesa a Dios. Se trata de dos tipos de bien, un bien que emana de Dios y bien mínimo solitario. Ese árbol aleja del banquete inclusivo, pues se remite a la tentación de la autosuficiencia del yo o al revés. Me parece que esto da para unas, bueno, muchas conferencias, pero... No, excelente, porque realmente en el capítulo donde yo hablo sobre Sofía, empiezo primero con la narrativa del Génesis de la ingesta del fruto prohibido. Y, y justo yo creo que el mito de la ingesta del fruto prohibido tiene que ver con esto que está mencionando esta persona muy acertadamente, de que yo creo que realmente el verdadero pecado sería el desvinculamiento. Si la deificación es la vincularidad con el otro, incluyendo a Dios, entonces el pecado es el desvinculamiento, es el romper toda la relación, porque siempre hay como esta culpa de, es que fue el otro, ¿no? Claro. Eva dice fue, Adán culpa a Eva culpa a la serpiente,
y finalmente la serpiente, como es creación de Dios, pues entonces la culpa la tiene Dios. Entonces ya desde ahí hay un muro divisorio entre yo y el otro, la otra persona o la naturaleza, en el caso de la serpiente, y el otro, que es Dios. Entonces yo creo que ahí en ese mito lo que encierra es un mito que tiene que ver con nuestra ser sofiánicos y el estar vinculados los unos con los otros y con Dios. Y por lo tanto, el mito, en la ingesta prohibida es romper con esos vínculos y crear una dicotomía, un antagonismo, una lucha entre yo y el otro. Entonces, yo creo que ahí es muy acertado esta reflexión que nos acabas de compartir de la persona del público, porque es esa como individualidad, ese sentido de que yo estoy por encima de los demás o los demás son mis enemigos y es para dominarlos. Entonces, es recuperar nuestra sofianacidad, es volver a ser sofiánicos, es volver a recobrar los vínculos que hemos roto unos con otros. Incluso en algunos momentos, en el libro de en alguno de los libros sapienciales, se habla de Sofía como el árbol de la vida eterna. Y después también Jesús, cuando él habla de su ingesta eucarística, dice que este es el pan, el maná, que baja del cielo, pero que ahora nos va a dar vida eterna. Entonces también es digamos como la superación de la muerte, que la muerte no es el punto final y es recobrar la vida a través del nutrimento. Y esto nos invita también a vincularnos con aquellos pues, que son más excluidos, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho por hacer ciertamente en el trabajo dentro de la iglesia. Maravilloso. Pues no sé si quiera la gente que está aquí en la sala del Zoom prender su cámara, abrir su micrófono y hacer alguna pregunta a Ángel, alguna inquietud que tengan. Bienvenidos, bienvenidas, que son la mayoría mujeres. Sí, y pues aquí realmente en Facebook Live son saludos y felicitaciones a tu intervención, Ángel, de distintas personas, ¿eh? Están saludando. También hay gente que nos está pidiendo bibliografía. Con gusto les vamos a hacer llegar bibliografía. La podemos hacer llegar si nos mandan un correo a traslahuelladesofia@gmail.com y les compartimos con gusto. Y también tenemos algunos textos en la página de Tras las Huellas de Sofía, que es www.traslashuellasdesofia.com. Entonces, no sé si hay alguna duda aquí en el Zoom, o alguna felicitación, o alguna compartir. Yo sí quisiera felicitar al doctor, de veras, qué extraordinaria exposición de Sofía, algo que, bueno, particularmente, pues sí tenía idea, pero la manera que expuso, de veras maravillosa. Y a ustedes también de invitarnos y tener esta, pues no sé, de veras, así como honor, es un regalo el haber podido escuchar esta plática. Mil gracias a Marisa y a Andrea. Pues bienvenida, Gilde, siempre. Muchas gracias a ti por estar aquí. Gracias. No sé si alguien más quisiera participar. Bueno, pues realmente, perdón. buenas noches, pues felicitar realmente pues al expositor que lo ha hecho de maravilla, de verdad un tema tan interesante, y resulta que yo llegué un poquito tarde, quería saber si él pudiera comentar más a detalle quién es, para conocerlo un poquito más, porque llegué cuando ya había comenzado la conferencia. Y por supuesto felicitar a Andrea y a Marisa por esta conversación de verdad tan magistral que nos ayuda a renovar la esperanza en estos tiempos de COVID a través de Sofía. Muchas gracias, Cintia. Cintia nos vive en Guatemala y nos da muchísimo gusto. Ella pertenece al núcleo de
Mujeres y Teología de Guatemala, y pues desde allá te está preguntando, Ángel. Ay, felicidades, un saludo muy grande a nuestros hermanos y hermanas en Guatemala. Qué alegría que se estén conectando con nosotros. Bueno, yo soy profesor actualmente en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ahí soy profesor de tiempo completo y doy clases en el Departamento de Teología, en el Departamento de Filosofía, en el Departamento de Arte y en el Departamento de Estudios, Doctorado de Estudios Críticos de Género. Y bueno, hice mi tesis doctoral sobre una investigación sobre la comida, sobre el alimento y las conexiones que hay con la Eucaristía. Entonces es como mi investigación. Actualmente voy a empezar, el lunes empiezo oficialmente mi año sabático, finalmente, y tengo muchas ganas de entrarle porque voy a hacer una investigación ahora continuando con la investigación de la corporalidad del cuerpo. Ahora lo voy a hacer desde el cuerpo en movimiento, desde la danza y la teología filosófica, digamos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que estoy haciendo actualmente. Va a estar increíble, Ángel. No sé, porque también en tu currículum no pusiste nada sobre la danza y también realmente tienes una facilidad y un estudio, un manejo del cuerpo y de expresión del cuerpo, que también a ver si un día nos platicas de eso más a fondo, Ángel, porque realmente me encantaría es sensacional. Hemos tenido la oportunidad de verte en el auditorio en la universidad y es otra manera de disfrutar y de saborear esta manera de compartir la sabiduría, como tú lo has hecho, Ángel. Sí, a través justamente del cuerpo, que es la danza. Entonces, sí es algo que me llama mucho la atención. Yo antes de entrar a toda mi vida académica, fui bailarín profesional de danza contemporánea y luego hice una licenciatura en danza y filosofía. Entonces, siempre quise regresar a la danza, pero pues me detuvo primero la investigación de la comida, del alimento, que también fue muy sensual, muy corporal, pero ahora me voy a ir hasta lo más profundo del cuerpo, de la corporalidad, que es el cuerpo moviendo. Entonces sí, en algún momento sería bueno platicar sobre el lugar de la danza en una teología sofiánica. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o alguna inquietud o felicitación a Ángel, alguna cosa más. No sé si quieran prender sus cámaras y nos tomemos una foto, todas las que están aquí en la sala, me daría mucho gusto. Están un poco tímidas. Ya van apareciendo. ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, nos tenemos que tomar una foto porque este día es muy especial. Ay, muchas gracias por encender la cámara. No sé si hay alguien más que quiera salir en la foto. Aquí no podemos acuerparnos de otra forma, pues vamos a acuerparnos a través de imágenes. Cintia, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenida. Aquí hay un comentario o pregunta, Ángel, a ver si la leo y tú dices si da tiempo de responder. Mira, Ustedes me dicen, porque yo no tengo idea. Sí, a ver. Nos dice, la divina sabiduría, es que acaba de entrar hace un momentito, la divina sabiduría, ¿a partir de qué tiempo se dice en Occidente y más específicamente en círculos religiosos? ¿Qué tanto quiere decir? Por ejemplo, algunas veces me han escrito, la divina sabiduría sea contigo. No sé si si Isabel Martínez Rocha, pero pues apenas plantea esta pregunta. No sé. Sí, muy buena pregunta. O sea, si uno empieza a buscar históricamente, pues bueno, nos vamos hasta las Sagradas Escrituras, como vimos en el Antiguo Testamento, en los libros sapienciales, donde aparece. Pero también luego en la época patrística también hay la figura de Sofía. Bueno, y luego se hizo el gran templo de Hagia Sofía. Entonces, no es que fuera ausente, pero yo creo que poco a poco se fue perdiendo, al menos en Occidente, no fue el caso en el Oriente o en el Este, que ahí sí continuó la figura de Sofía y una devoción muy importante, pero en Occidente sí cada vez una invisibilización
como que la fueron sacando del templo, la fueron corriendo. Y bueno, también tiene, como yo dije, tiene que ver con un sistema cada vez más heteropatriarcal, donde hay un dominio del hombre sobre la mujer, y también una predominancia de la razón sobre el cuerpo y el desecho, el desprecio de lo corporal. Entonces, por eso es que también en Occidente empezamos a olvidar la figura de Sofía. Actualmente se está recuperando precisamente por estos teólogos, filósofos rusos, ortodoxos, que se fueron a Francia, la mayor parte de ellos, o a Alemania, y desde allí escribieron en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ellos fueron pues grandes filósofos que empezaron a escribir sobre una filosofía, una teología filosófica de Sofía. Y ahí empieza a aparecer un poquito más en el mundo teológico y filosófico, pero nunca con suficiencia, entonces es difícil recuperarla. Lo que dio el giro, yo creo que para mí muy importante hacia una teología sofiánica o una teología de Sofía, fue la teología feminista. O sea, Elizabeth Johnson y otras teólogas que... Elizabeth Schusser-Fiorenza, que también ellas empezaron a rescatar la figura como el rostro femenino de Dios, que así fue como un inicio de introducir una vez más quién es Sofía y por qué es tan importante el rostro femenino, un aspecto femenino en la divinidad. Entonces yo creo que desde ahí ya fue donde fue una especie de trampolín. Y actualmente ya en otros lugares, en Latinoamérica, la misma Andrea está haciendo una investigación también sobre Sofía o el rostro femenino de Dios que se ha perdido, y también toda la cuestión del cuerpo, la racialización del cuerpo, como también el cuerpo se ha discriminado por la raza o por el género o por la sexualidad o por el estatus migratorio. Y finalmente el planeta, ¿no? Actualmente con teologías que son ecológicas, ecoteologías, tienen muchísimas insinuaciones sofiánicas, ya sea explícitas o implícitas también, ¿no? Directas o indirectas. Bueno, pues si sonreímos a la cámara, vamos a tomar una foto de las que quisieron prender su... No sé si... Marga, estás un poquito oscura, no sé si, y Margarita, si quieren prender su luz, para que no salgan, eso, un poquito, eso, muy bien. Bueno, pues vamos a sonreír a la cámara y va a quedar esta foto de recuerdo. Pues muchísimas gracias, Ángel. Nos has llenado la boca de un dulce sabor, la verdad que ha sido una charla deliciosa. Te lo agradecemos mucho. Ojalá que no lo dejemos aquí y que podamos seguir conversando, porque yo creo que hay muchos temas pendientes en este camino, ¿no? Y bueno, le agradecemos a todas y a todos los que estuvieron presentes a través de Zoom y a través de Facebook Live. Va a quedar grabado después en YouTube. Se lo haremos llegar a quien lo necesite, a quien lo quiera, igual que le vamos a hacer llegar bibliografía, porque vale la pena seguir este camino, estas huellas de Sofía. Entonces, bueno, pues gracias Marisa, gracias Ángel, y bueno, gracias. Pues continuamos este caminar. Bien, muchísimas gracias, ha sido un placer, un deleite. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángel, gracias por organizarlo. A ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto.